Muy bien, vamos a comenzar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por este mismo Espíritu, obremos rectamente y gocemos siempre de sus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San José, ruega por nosotros. San Juan Pablo II, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un segundito voy a pasarle a Carola, que está acá, el control. A ver si... Vamos a ver. Aquí está Carola. Carola, ¿me escuchás? Supongo que sí. Sí, padre, lo escucho. Estoy sin la cámara porque tengo baja señal. Lo escucho, está bien. Ahí te paso, muy bien. Perfecto. Un segundo. Muy bien. Bueno, vamos a continuar hoy con el tema que estamos ya encarando hace algún tiempo de la liturgia, que fíjense que si lo trato con cierta profundidad es por la importancia que tiene esto en nuestra vida, porque nosotros a veces el quehacer diario hace que miremos estas cosas de pronto como una cuestión buena, pero no le damos el valor que tiene, ¿no? En el diálogo con Nicodemo, Jesús le dice: lo que se ve es transitorio, lo que no se ve es eterno. Nosotros a través de la liturgia entramos en contacto con ese mundo que no se ve, que es el mundo que no pasa, que es el mundo eterno, ¿no? La liturgia nos pone en contacto, en primer lugar, con la figura de Dios uno y trino, de nuestro Salvador, de Jesucristo, de la Santísima Virgen, de los ángeles, todo ese mundo que no es un cuento de hadas, sino que es una realidad en la cual nos movemos. San Pablo dice que en Dios somos, nos movemos y existimos, o sea, la presencia de Dios en nuestra vida es algo muy impresionante y no debemos perder de vista esto, porque fíjense que no es lo mismo cuando uno va a misa sin una concepción clara de lo que está participando, de lo que está haciendo, que cuando la tenemos. Realmente lo mismo con todas las cosas ocurre con nuestra oración, con la Eucaristía, con la relación con los demás, cuando uno entiende, ¿no?, las presencias de Jesús, que por supuesto la presencia por excelencia es en la Eucaristía, pero también la presencia de Cristo en el otro, especialmente en el que nos necesita. Hay un cuento muy hermoso de Tolstoy que muchos de ustedes conocerán, Martín el Zapatero, donde este hombre Dios le había revelado que iba a pasar por su zapatería un día y él lo aguardaba, un hombre con muchos problemas, y bueno, él esperaba que viniera Dios de alguna manera y no, pasan distintas personas a las cuales él auxilia y al final Dios le dice: yo he pasado y ha sido cada vez que has tomado contacto con esta gente, lo tomaste conmigo. Bueno, realmente en este tema de la liturgia, por ejemplo, tomar conciencia, como hemos visto en las veces oportunidades, de quién celebra, ¿no? Y entender que todos formamos parte de la celebración. Es verdad que el sacerdote, de un modo distinto, en el sentido que nosotros somos instrumentos, pero todo lo que significa que yo no voy a misa como un oyente, como alguien que simplemente no tiene nada que ver sino que participo, que me uno verdaderamente a los sentimientos de Cristo, que ofrezco junto con Cristo mi vida. Todo eso tiene que hacernos realmente cobrar un gran valor. Hemos visto varias cosas en este tiempo: quién celebra, cómo celebra, y hoy vamos a empezar
o mejor dicho, empezamos la semana pasada, pero fue el final de todo, y voy entonces a referirme nuevamente al comienzo, en el punto 1163 del Catecismo, que es ¿cuándo celebrar? El tiempo litúrgico, ¿qué es esto? En el punto 1163 del Catecismo dice el texto: la Santa Madre Iglesia considera que es su deber celebrar la obra de la salvación de su divino esposo con un sagrado recuerdo en días determinados a través del año. Cada semana, en el día que llamó del Señor, conmemora su resurrección, que una vez al año celebra también junto con su Santa Pasión en la máxima solemnidad de la Pascua. Además, en el ciclo del año desarrolla todo el misterio de Cristo. Al conmemorar así los misterios de la redención, abre la riqueza de las virtudes y de los méritos de su Señor, de modo que se los hace presentes en cierto modo durante todo tiempo a los fieles para que los alcancen y se llenen de la gracia de la salvación. Miren, hay un matiz hermoso en este texto, ¿no? Que yo me acuerdo si les mencioné el jueves pasado, cuando comienza, primero esta expresión, ¿no? La Santa Madre Iglesia, que hoy en día se utiliza tan poco, ¿no? La Iglesia realmente como madre de hijos, como aquella que vela por sus hijos. Creo que les comentaba la expresión tan hermosa de Santa Teresa de Jesús, que justamente el jueves pasado conmemorábamos su fiesta, que sus últimas palabras fueron: muero hija de la Iglesia. Miraba a la Iglesia verdaderamente como madre. Nosotros todos, cuando celebramos, por ejemplo, como se ha celebrado el Domingo de la Madre, uno recuerda el valor que tiene nuestra madre. Bueno, la Iglesia es madre también. Y nosotros a veces no la tratamos como madre. Incluso cuántas veces decimos: yo no estoy de acuerdo con la Iglesia, como si fuera una tercera persona, ¿no? Como si fuera alguien extraño a nosotros, cuando nosotros formamos parte de esa Iglesia que al mismo tiempo es nuestra madre. Y dice, la Santa Madre Iglesia considera que es su deber, fíjense, su deber, ¿qué cosa? Celebrar la obra de la salvación de su divino esposo. O sea, en este caso decimos que la Iglesia, fíjense, desarrolla su maternidad cuando recuerda para sus hijos a su esposo. En el orden natural nos pasa muchas veces algo distinto. La Iglesia, fíjense, antes que madre es esposa, primero esposa de Cristo. El Señor la quiere, como dice la Escritura, sin mancha ni arruga, hermosa, bella, sin defecto. Y en la vida natural, ¿qué nos ocurre? Que muchas veces, sobre todo las madres que son de muchos pequeños, de muchos hijos, de pronto el tiempo para el esposo tiene que ser distinto, porque por brindarse a los hijos no puede darse con toda plenitud de pronto en su tiempo al esposo. Sí lo puede hacer en su afecto, en su amor, pero el tiempo es mucho más limitado. En cambio, fíjense, esta imperfección no existe en la Iglesia. La Iglesia ejercita en nosotros la maternidad haciendo memoria de su divino esposo. Y también, por así decir, la Iglesia no nos alimenta con otra cosa que lo que recibe de Jesucristo. El alimento que recibimos es la memoria de Jesucristo. Hay memorias que quedan en el pasado, pero la Iglesia, por el don del Espíritu Santo, tiene la capacidad de hacer la memoria viva de Jesucristo. No es, por eso yo señalaba la diferencia que hay entre memoria y memorial. Memoria es el recuerdo que tenemos de las cosas que hemos vivido, pero cuando vamos a misa es memorial. ¿Qué quiere decir? La memoria misteriosamente se hace viva, se hace presente. Ya lo voy a desarrollar un poquito más en el curso de esta charla. Entonces, esto tenemos que ver realmente, como dice aquí, especialmente la obra de la salvación, sobre todo en el domingo, en el día del Señor, en la Pascua semanal, como decimos. Después tenemos la gran Pascua, ¿no es cierto?, en la Semana Santa, pero cada domingo es nuestra Pascua de la semana, es el recuerdo, y ese ciclo que vamos reiterando cada año, lo reiteramos ciertamente porque no somos capaces de agotar los misterios de Jesucristo, como nos ocurrió en el cielo. En el cielo jamás agotaremos a Dios.
Es un error por eso el mirar la liturgia como algo que yo ya me sé. Fíjense que San Ignacio en los ejercicios decía, sobre todo cuando desarrolla las contemplaciones, lo que han hecho alguna vez ejercicios ignacianos saben que San Ignacio tiene meditaciones y contemplaciones. Y para cada cosa pide un fruto determinado. Pero el fruto de las contemplaciones en todas, sean contemplaciones de gozo, de dolor o de gloria, lo que pide es conocimiento interno. ¿Qué es el conocimiento interno? Es no es describir a la persona, sino conocer el corazón. Es como cuando yo hablo de un íntimo amigo mío, yo digo, yo lo conozco, O como cuando uno de ustedes habla de sus hijos, de su padre, y dice, yo lo conozco. ¿Qué quiere decir con ese lo conozco? No quiere decir, yo sé dónde trabaja, dónde vive, no, sé cómo es. Entonces, la liturgia nos pide, nos lleva a ese conocimiento interno del Señor, ese conocimiento que se nos da a través de la palabra de Dios proclamada, como hemos visto, esa palabra que tan hermosa, como dice San Pedro, que ya lo hemos dicho, Señor, a quien iremos, solo tú tienes palabra de vida eterna. Cuando voy a misa a pensar que esa palabra viva se me está dirigiendo a mí en este momento. Y a través de esa palabra tengo que conocer a Jesucristo. Y conocer también, fíjense, bíblicamente tiene una connotación amorosa. En la Escritura, por eso la Virgen se traduce muy bien al español cuando se dice que frente a la pregunta del arcángel, frente a la propuesta de ser madre, la Virgen dice, ¿cómo será eso? No duda que puede ser, ¿cómo será? Yo no conozco varón, quiere decir, yo he hecho un voto de virginidad, no conozco. Por eso fíjense, después del pecado original, dice, Adán conoció a Eva, su mujer, y ésta le dio un hijo, que fue Caín en ese caso, ¿no es cierto? Pero fíjense, el conocer en la Escritura tiene esa connotación también de la intimidad. El conocer a Cristo significa no un conocimiento meramente libresco, sino un conocimiento amoroso del Señor. Y ciertamente que la liturgia nos lleva ese conocimiento amoroso del Señor. Cuando yo comprendo de alguna manera la maravilla que es un bautismo, cuando asisten ustedes al bautismo de un hijo, de un nieto, uno dice, qué maravilla lo que hace el Señor en este momento. Cuando voy a misa y participo del memorial que hace vivo el sacrificio de Cristo en la cruz, y además el Señor se me da como alimento y entra en mí. Él está ahí vivo. ¿Cómo no crecer en el amor de Cristo? Por eso el conocimiento, por eso es un peligro. A veces cuando uno va a misa y escucha el Evangelio y dice, sí, ya sé, esta es la multiplicación de los panes, o este es el texto de tal lugar. No hemos entendido nada, porque esa palabra es totalmente nueva e inagotable para mí. Y tiene una riqueza que yo la vez anterior no percibí. ¿Y cuántas veces nos pasa? A mí me pasa como cura ya grande, de a veces escuchar una palabra y decir, Dios mío, hoy le encontré un sentido distinto. Hoy esta palabra para mí ha tenido un valor distinto. Por eso lo hermoso de la liturgia, por eso lo importante que es cuando uno va a misa, ir tratando de escuchar, de participar de todo, de mirar los signos, de mirar los gestos. Vez pasada leía en un libro sobre el rosario que escribió una religiosa muy ligada a las apariciones de Medjugorje, y tiene un ejemplo muy bonito, ¿no?, respecto de cómo tenemos que contemplar. Ella dice que, y esto es muy gráfico para todos tenemos la experiencia de cómo mira un niño pequeño, a veces de 3, 4 años o 5, cuando delante de él ocurre algo que llama la atención. Está con toda la mirada puesta. Ve al papá hacer tal cosa y el chiquito al lado mirando, pero esa mirada no se distrae. O ve a la mamá, la chiquita que está cocinando y la chiquita está mirando y recuerda perfectamente lo que ha ocurrido. Así tendríamos nosotros que ir a la liturgia, con ojos grandes,
como los ojos de los iconos, que no es un defecto del artista dibujar a veces a la Virgen con ojos grandes o al niño Jesús con cara de adulto, sino que quiere representar otra cosa. Ojos grandes quiere decir que ven lo profundo, que ve donde nosotros no vemos, en lo superficial nos quedamos. Grandes penetran con su mirada los misterios. Entonces, el Señor, en el ciclo litúrgico, nos quiere dar un conocimiento interno del amor de Dios, un conocimiento interno de ese Dios que entregó su vida por mí, y que la perpetúa en esa entrega de la Eucaristía. Si algo cabe decir es que la vida de gracia, la vida de amistad con el Señor, no vale decir yo esto lo aprendí de chico, como a veces uno se encuentra con gente y dice, sí, yo fui tantas veces a misa de chico, padre era monaguillo, me cansé de ir a misa. Como a mí fue una repetición de lo mismo. Nunca es repetición, siempre es nueva, siempre es actual. Por eso nosotros, ¿cómo tenemos que comprender la gracia que significa cada misa a la que participamos? Y cómo además, frente a nosotros, hay un misterio que jamás vamos a agotar. Es como el embudo tiene una gran capacidad de entrada, pero la capacidad de salida es muy pequeña. Bueno, la gran capacidad de entrada, Dios se vuelca con todo, pero lamentablemente nosotros, o no lamentablemente, por nuestra condición creatural, nosotros no podemos agotar toda la maravilla que es Dios. Por esto, la palabra de Dios es siempre nueva, siempre actual y siempre renovadora. Nosotros, la liturgia siempre vuelve a plantearnos, como lo voy a desarrollar un poquito hoy, los mismos temas, ¿no? Ahora dentro de un tiempo entraremos en el tiempo del Adviento, después de Navidad, más adelante volveremos un tiempo al ordinario, luego vendrá la Cuaresma, la Pascua, luego el tiempo que nos encontramos ordinario, un concepto como cíclico de la liturgia, para que vayamos contemplando, para que permanentemente se nos trae al frente nuestro esos misterios que no terminamos nunca de agotar, pero también no nos olvidemos que nosotros no tenemos un tiempo cíclico, sino un tiempo, nosotros vamos hacia la casa del Padre. Hemos comenzado, Cristo es alfa y omega, la historia tiene un comienzo que es la creación del mundo y tiene un fin que es la parusía. En ese tiempo, en este tiempo que vamos viviendo, la Iglesia va dispensando todos los méritos de Jesucristo y los va haciendo presentes. Cristo de alguna manera se hace cada vez más presente en la historia del hombre. Dice luego el Catecismo, el pueblo de Dios, desde la ley mosaica quiere decir desde la ley de Moisés, tuvo fiestas fijas a partir de la Pascua para conmemorar las acciones maravillosas de Dios Salvador. La fiesta de la Pascua, de los tabernáculos, en fin, distintas fiestas judías, pero fíjense, para conmemorar las acciones maravillosas de Dios Salvador, para darle gracias por ellas, perpetuar su recuerdo y enseñar a las nuevas generaciones a conformar con ellas su conducta. En el tiempo de la Iglesia, ya a partir de Jesucristo, situado entre la Pascua de Cristo, realizada de una vez por todas, es la Pascua definitiva, y su consumación en el reino de Dios, la liturgia celebrada en días fijos está toda ella impregnada por la novedad del misterio de Cristo. Por eso, desde el principio también, los cristianos tenían fiestas fijas a partir de la Pascua. Dice aquí, vamos a ver, primero la catequesis que uno puede hacer a partir de esto, ¿no? Seguramente el niño judío preguntaría a su papá, papá, ¿por qué esta noche es diferente? ¿Por qué comemos este cordero? ¿Por qué se marcan las puertas de la casa con sangre? Y el papá le explicaría, como hoy en día cualquiera de ustedes explica a sus hijos el Jueves Santo, el Viernes Santo, el Domingo de Resurrección. Entonces, aquí había 4 finalidades, como recién lo acabo de destacar. Primero, para conmemorar las acciones maravillosas de Dios Salvador. Nuestra memoria es floja y es importante tener ese recuerdo. Cómo Dios se ha metido en la historia. Cómo Dios, hoy en día, el modernismo en la Iglesia ha querido destruir muchas veces la intervención directa de Dios en la historia. Por eso ese afán de negar los milagros, de negar las intervenciones, todo.
todo parecería que si no lo podemos tocar con las manos, no es verdadero. Y no es así. El Señor interviene en la historia. Miren, este mes que estamos dedicando al Rosario, lo es a raíz de una intervención sobrenatural del cielo, que es la batalla de Lepanto, cuando el 7 de octubre de 1571 las tropas cristianas en el mar, una flota muy inferior en calidad de hombres y en número a la flota musulmana, logró una victoria apabullante que impidió que Europa fuera en ese momento y posteriormente musulmana, y se atribuyó al rezo del Rosario. De hecho, por eso la fiesta que puso San Pío V, pero no fue solamente San Pío V, los que combatían se dieron cuenta de que ellos no habían ganado, de que el triunfo era del cielo. Pero así como esto interviene en multitud de casos. Yo mencionaba como otro milagro del Rosario la liberación de Austria por las fuerzas soviéticas. Como un sacerdote hizo todo un apostolado, comenzaron a rezar los austríacos y de pronto, después de un tiempo, los soviéticos se fueron sin explicar nunca por qué. O sea, Dios se mete en nuestra historia y es lo que también nos tiene que dar un gran consuelo en la vida personal. Mi oración, cuántas cosas que hemos logrado por la oración. Desde muchas veces la fecundación de un niño que uno reza para que esta pareja tenga familia y de pronto la tiene, hasta la curación de un enfermo. Si Dios no interviene en la historia, ¿qué sentido tendría la oración por las cosas cotidianas? Ninguno. Entonces, primero, conmemorar todo esto, dice, para conmemorar las acciones maravillosas de Dios Salvador. Segundo, para darle gracias. El hombre también vive del agradecimiento a Dios. Está el episodio de Cristo con los 10 leprosos, que vuelve solamente uno y era un samaritano, un extranjero, ¿no? Y Cristo se duele de la falta de gratitud. Tenemos que agradecer, e incluso, fíjense, el agradecer a Dios significa hasta por nuestra autoestima. Yo doy gracias cuando una persona me hace un favor. Si me hace un favor es porque me valora de alguna manera, porque algo le importé. Cuando le doy gracias a Dios es porque Él me miró, porque Él me ha dado tal cosa. Nos puede pasar, al que estamos acá, de pronto que nos sentimos solos, que parecería que a nadie le importa mi problema. Cuidado, a Dios sí. Y junto con Dios la Santísima Virgen y toda la corte celestial, digamos. Pero el ser agradecidos, el tener ese gracias, darme cuenta que estoy recibiendo por puro amor, por pura bondad, por pura misericordia. También otro sentido que tiene la celebración de las fiestas es para perpetuar su recuerdo y enseñar a las nuevas generaciones. No se trata solamente de un hecho pasado, sino que lo perpetuamos. Lo que aconteció hoy también tiene lugar. Ahora justamente me voy a referir un poquito al hoy, pero recordando, por ejemplo, la fiesta de Navidad. No es que me acuerdo que hace 2000 años nació Jesucristo, sino que de un modo misterioso, la gracia de esa noche la tenemos hoy, y además Cristo sigue naciendo en el mundo, sigue entrando en la historia del hombre. Y así cada fiesta, cada celebración tiene esa gracia particular. Y finalmente conformar con ella su conducta. ¿Qué quiere decir? También la liturgia me enseña a cómo vivir ese misterio. Por ejemplo, los judíos podían, al conmemorar la Pascua, fijarse cómo Moisés fue capaz de enfrentar al faraón, dejar de lado multitud de cosas que él podía haber obtenido, dada la situación que tenía, y lo dejó todo por Dios. Y guió al pueblo, y un pueblo que era muy difícil de llevar, sin embargo, él lo llevó por amor a Dios. Entonces, conformar nuestra conducta como vemos que se vivió la celebración que tenemos. En el punto siguiente dice, cuando la Iglesia celebra el misterio de Cristo, hay una palabra que jalona su oración. Hoy, como eco de la oración que le enseñó su Señor, en el Padre Nuestro, y de la llamada del Espíritu Santo. Este hoy del Dios vivo, al que el hombre está llamado a entrar, es la hora de la Pascua de Jesús, que atraviesa y guía toda la historia humana. Muy hermoso esto. Yo recuerdo, tuve la gracia, cuando estudiaba en Paraná, el padre Sáenz tiene un libro muy hermoso
sobre los misterios en la vida de Cristo según San León Magno, uno de los grandes papas de la Iglesia. Como les he dicho, Magno en latín quiere decir el grande. Y en toda la historia de la Iglesia hay dos papas que han sido declarados magnos, que son San León y San Gregorio, porque tuvieron realmente actitudes extraordinarias. San León Magno es el que va a frenar a Atila también frente a las puertas de Roma, que este hombre se retiró luego. Bueno, pero además era un latinista maravilloso y un hombre muy profundo. Y él hace mucho hincapié en este hoy de los misterios, ¿no? Y entonces señala realmente la importancia del hoy. La palabra hoy empapa toda la liturgia. Es una hora que no termina, es la Pascua. Y este hoy es el que nosotros vivimos en la liturgia. Por eso cuando voy a misa, no repito la misa, sino que la misa es el hoy de siempre. Y por eso fíjense ustedes, cuando van a misa, pónganse en Navidad, presten atención, en Pentecostés, en muchas de las fiestas, dicen: hoy ha ascendido el Señor al cielo, hoy nos ha sido dado un Salvador, hoy ha resucitado el Señor entre los muertos. ¿Cómo hoy? Uno dice, hace 2000 años. No, hoy. Hoy está frente a este misterio con la misma frescura que estuvieron los partícipes históricos de él. Supongamos, la noche de Navidad, yo puedo adorar al niño Dios exactamente como si hubiera sido un pastor o un rey mago de hace 2000 años, porque es hoy, se hace presente el misterio y yo tengo posibilidad de aprovecharlo. Por eso el hoy, que es tan importante. En el Adviento celebramos la triple venida, decimos el Cristo que vino, el que viene y el que vendrá. Pero la realidad es el hoy. Por eso también en el Padre Nuestro decimos: danos hoy nuestro pan de cada día. Nosotros necesitamos al Señor hoy. Y verdaderamente esto es algo muy hermoso cuando uno va a misa, pensar, no estoy meramente en un recuerdo como ocurre con mi cumpleaños o con la celebración de mi aniversario sacerdotal o de mi bautismo, que yo recuerdo y con mucho cariño, o el día que el Señor me permitió ser dado a luz por mi madre, o el día que recibí la gracia inmensa del sacerdocio, o el día que recibí la gracia inmensa de ser hijo de Dios, sino que en los misterios de la liturgia el hoy es hoy, para la redundancia, es el momento. Nosotros, de alguna manera, la liturgia nos permite vivir el hoy, el cielo en la tierra, como lo decía San Juan Pablo II en una de sus cartas, el futuro en el presente y el pasado en el presente. Por eso, esta espiritualidad del hoy, ¿no? Hay una expresión muy hermosa que dice: el pasado lo arrojo a la misericordia de Dios. No tiene sentido, si yo he pedido perdón por mis faltas, no tiene sentido quedarse atado a lo que pasó ayer. O vivir de rentas, eso es decir, yo hice tal cosa, yo ya fui a misa tantos años, bueno, ahora Dios me dará una jubilación, no hace falta que permanezca. No es así. El futuro, que también lo confiamos a la providencia de Dios, y solo me queda el tiempo presente. Los que han hecho ejercicios conmigo, tanto en España como en Argentina, recordarán que yo en muchos de los ejercicios hay una meditación que también repito, porque me parece importantísima, que la suelo tomar, por supuesto adaptada cada vez, de los ejercicios espirituales que en el año 2000 le predicó el cardenal Francisco Javier Mantuan a Juan Pablo II y a la Curia Romana. Este hombre que ustedes saben que fue un confesor de la fe, estuvo 14 años en las cárceles comunistas, 9 años en una celda de aislamiento. No solamente no salió loco, sino que salió realmente con un espíritu extraordinario. Y cuando predica los ejercicios al Papa, tiene una meditación solo en el momento presente y cita a un teólogo ortodoxo ruso, un gran teólogo que se llama Evdokimov, que dice lo siguiente: por una rara alienación, el hombre de este mundo vive en el pasado, en sus recuerdos o a la espera de su porvenir. En cuanto al momento presente, trata de evadirse de él y ejercita su espíritu inventivo para matar el tiempo mejor. Este hombre no vive en el aquí y ahora, sino en fantasías de las que es inconsciente. ¿Cuántas veces pasa eso?
me quedé atado al pasado, me ha ocurrido tal cosa, aunque dolorosa o hermosa. Y uno dice, pero este hombre se quedó atado, o le parece que el tiempo se quedó muerto allá atrás, no se da cuenta que ha ido creciendo. O al revés, siempre está a la espera de otra cosa y no disfruta lo que tiene, ni el momento actual, esperando otro momento. Es como el turista que va al lugar más hermoso, saca una foto y se va. Y uno dice, pero ¿cómo? ¿Y el paisaje? No, ya después lo ve en la foto. Uno dice, pero por favor, ¿cómo es esto? El momento presente es el momento que tengo yo para aprovechar. Es el momento que me tiene que hacer santo. No me sirve decir, bueno, yo podría. No, podría es una palabra que no tendríamos casi que nunca que utilizar. Es aprovechar el hoy. Cuando voy a misa, hoy recibo a Jesucristo. No se repite la misma comunión en el sentido de decir, Cristo viene hoy y viene a iluminar mi día de hoy, de este jueves 22 que estamos viviendo, el 2020. Mañana el Señor, pero la gracia de hoy la puedo. San Agustín decía, teme a Cristo que pasa, no en el sentido de tenerle miedo, sino en el sentido de que teme que no vuelva a pasar con esa misma gracia. No dejes de aprovechar la oportunidad. Es importantísimo en la liturgia, cuando voy a misa, darme cuenta, esta es mi misa, este es mi momento. Les he contado alguna vez acá en el monasterio Madre de Dios de las monjas dominicas que están en Ñatuyo, un monasterio buenísimo, además muy fecundo. Tienen en este momento solamente acá, pero se acaba de ir una monja a ayudar a otro convento en Corea, que también es de la misma rama contemplativa, pero si no son 22 monjas que están acá, y muchas monjas muy jóvenes, con postulantes, realmente una maravilla, ¿no? Y en la sacristía tiene un cartelito que dice, sacerdote, celebra esta misa como si fuera tu primera misa, tu última misa o tu única misa. Y yo diría lo mismo, cristiano, participa de la misa como si fuera tu primera misa. La única misa que vas a poder escuchar en tu vida, o la última misa que te dicen, como si Dios me dijera, esta noche te llevo conmigo. ¿Cómo participaría yo de esa última Eucaristía? ¿Con qué fervor? Bueno, así debo participar de cada misa. Tengo que vivir el hoy. Hay una oración también que muchos de ustedes conocen, muy hermosa, de Juan 23, que se ha hecho muy conocida, que se llama Solo por hoy, ¿no? Y de solo por hoy trataré de vivir exclusivamente el día sin querer resolver el problema de mi vida todo de una vez. O sea, vivir el hoy, este momento. A ver, ¿qué me pide el Señor hoy? En la liturgia, su palabra, ¿qué me dice hoy? Este texto, esto que yo he vivido, ¿qué me está hablando el Señor hoy? Solo por hoy seré feliz en la certeza de que he sido creado para la felicidad, no solo en el otro mundo, sino también en este. Es verdad, en el sentido de que, como le dijo la Virgen a Bernardita, no te haré feliz en esta vida, se entiende, feliz naturalmente plena, porque la cruz está en nuestra vida. Pero también, qué maravilla saberse amado, qué maravilla que nosotros sepamos que hay un Dios que nos ama y que por nosotros, cuando uno mira una consagración, tiene que decir, es impresionante que Dios haga ese acto delante mío y lo hace por mí. Es impresionante. ¿Cómo tenemos que valorar eso? Solo por hoy haré una buena acción y no se lo diría a nadie. Es un buen consejo, porque a veces tocamos la trompeta cuando hacemos una buena acción. Tenemos que aprender a hacer las cosas buenas sin decirlas, pequeñas, grandes, pero sin decirlas. Solo por hoy haré por lo menos una sola cosa que no deseo hacer. Y si me sintiera ofendido en mis sentimientos, procuraré que nadie se entere. Algo bueno se entiende, pero ¿qué me cuesta? Una sola cosa. A ver, ¿qué puedo hacer? Solo por hoy me haré un programa detallado. Quizás no lo cumpliré cabalmente, pero lo redactaré y me guardaré de dos calamidades, la prisa y la indecisión. Y muchas veces uno pensara, a ver, ¿hoy qué tengo que hacer? Esto. Hoy tengo que ir a lo de fulana. A ver, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a manejarme? ¿Cómo aprovecharemos mejor las gracias del día? Hoy voy a ir a misa.
A ver, ¿cuánto me voy a preparar? San Juan Pablo II, ustedes saben que él la misa y la acción de gracias la hacía en serio, tenía tiempo. Hoy en día, y es una cosa que yo mismo me cuestiono, ¿no? Qué poco tiempo que dedicamos a estas cosas. Nos falta fe, ciertamente, ¿no? Cuando uno ve cómo preparaba el Padre Pío su misa, todo el mundo daba gracias. Cuando uno tiene a Dios adentro, no tener tiempo para Él. A veces, fíjense en las iglesias el ruido que hay tantas veces, termina todo, uno no se puede quedar a rezar un minuto, pues todo, la gente que sale, que se saluda, como si estuviera, no esperara ni siquiera salir a la puerta del templo. Dice también, solo por hoy creeré, aunque las circunstancias demuestren lo contrario, que la buena providencia de Dios se ocupa de mí como si nadie más existiera en el mundo. Yo cuando pido algo, ¿no? Por ejemplo, estoy preocupado por algo, y muy preocupado, que me absorbe en serio, y le pido, Señor, por favor, tal cosa. ¿Cómo le tengo que pedir? Señor, aumentame la fe de saber que estás pendiente de mí. Porque a nosotros nos ofendería, supónganse, si a uno de ustedes, creo, un hijo le dice, papá, mira, me tienen que operar, ¿va a estar conmigo? Claro, hijo, ¿cómo no voy a estar? ¿Cómo Dios se va a desinteresar de mi vida? Pedirle al Señor, dame fe en que estás pendiente de mí. Solo por hoy no tendré temores. De manera particular no tendré miedo de gozar de lo que es bello y creeré en la bondad. Nuestro tiempo es tan importante porque vivimos bombardeados de malas noticias y de fealdad. Bombardeados de todo eso. Entonces, creer en la posibilidad, que realmente yo le digo, yo como sacerdote puedo dar fe de eso. De que en medio de este mundo que parecería tan hoy en día desordenado y tan lleno de pecado y todo, todavía hay tanta santidad. Uno puede ver niños y jóvenes que viven una vida pura, matrimonios que son ejemplares, sacerdotes, uno dice realmente cómo obra la gracia de Dios. Es verdad que el otro existe, basta mirar simplemente este horror que ha ocurrido en Chile el otro día y el odio con el cual queman una iglesia, ¿no? O dos iglesias, en este caso, más allá de que en Chile vienen quemando hace un tiempo importante ya una cantidad de templos. Lamentablemente, estas cosas de la iglesia no se las comenta y no se pide reparación. A mí me dolió mucho que los obispos chilenos no hayan pedido que nos unamos. Yo ofrecí misas en reparación por los sacrilegios que se han cometido en estas iglesias, porque son ofensas no a la iglesia de Chile, son ofensas a nuestro Salvador, a Jesucristo. Eso es lo grave de todo esto, ¿no? Continúo, dice, también, aquí se cita un texto de San Hipólito, dice, la vida se ha extendido sobre todos los seres y todos están llenos de una amplia luz. El oriente de los orientes invade el universo y el que existía antes del lucero de la mañana y antes de todos los astros, inmortal e inmenso, el gran Cristo que brilla sobre todos los seres más que el sol. Por eso para nosotros creemos que en Él se instaura un día de luz largo y eterno que no se extingue, la Pascua mística. Realmente muy hermoso este texto en el cual se habla de Jesucristo como el Oriente. El Oriente es el lugar donde se nace, por eso la Iglesia todavía celebra misa en muchos sitios, pero cuando se hizo la reforma se dijo realmente con mucha malicia que la misa se celebraba de espaldas al pueblo. No era de espaldas al pueblo, era de cara al Oriente, de cara se iba hacia Jesucristo y el sacerdote como pastor iba adelante guiando las ovejas. Era el sentido que tenía. Es verdad que hoy día el ponernos de frente puede hacer que la gente de pronto vea con más claridad lo que estamos realizando, pero cuidado, en un sentido muy hermoso y muy profundo. El Papa Benedicto decía que para él unas cosas más graves y más, por así decir, urgentes de remedio que en la liturgia tenían, que es esa pérdida del sentido. Antiguamente se miraba mucho hacia el oriente, porque es el lugar donde sale el sol, como dice el himno tan hermoso del Benedictus que entona Zacarías, ¿no? Cristo, el oriente como el inicio de la luz. Por eso ustedes saben que el 25 de diciembre se toma la fecha de Navidad, porque en Europa es el solsticio de invierno, es más o menos la fecha en la cual comienza a crecer el sol.
Aquí estamos en pleno verano, pero allí están en pleno invierno. Y el 25 de diciembre es cuando el sol, se llama el Día del Sol Invictus para los paganos. Y la iglesia cristianizó esa fiesta y la hizo fiesta del nacimiento de nuestro Salvador. Vamos ahora justamente a mirar esto tan hermoso que es el Día del Señor, el domingo. Dice aquí, la iglesia desde la tradición apostólica, que tiene su origen en el mismo día de la resurrección de Cristo, celebra el misterio pascual cada 8 días en el día que se llama con razón Día del Señor o Domingo. El día de la resurrección de Cristo es a la vez el primer día de la semana, memorial del primer día de la creación y el octavo día en que Cristo, tras su reposo en el gran sábado, inaugura el día que hace el Señor, el día que no conoce ocaso. El banquete del Señor es su centro, porque es aquí donde toda la comunidad de los fieles encuentra al Señor resucitado que los invita a su banquete. Realmente muy hermosa está todo esto que vamos a desarrollar ahora de este texto del punto 1166 del Catecismo. Dice, el día de la resurrección de Cristo es a la vez el primer día de la semana. Realmente, el sábado para los judíos era el día de descanso, pero el día de la creación es el domingo. El domingo se crea, digamos, es el primer día, el día en el cual se crea la luz, que según interpretan muchos, la luz significa el mundo angélico, el mundo espiritual, lleno de luz. Es el día de la creación, con el cual comienza. Entonces, antes de Jesucristo, el gran día de la fiesta era el sábado, que era el día del descanso. Y por eso dice el libro del Génesis 2:3, bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él cesó Dios de toda la obra creadora que Dios había hecho. Pero en el cristianismo descubrimos realmente la novedad de Jesucristo, y sin rechazar el gran don de la creación, se puede hacer la reflexión de qué serviría el hombre, la creación del mundo, si hubiera terminado sin la redención de Cristo. ¿De qué nos serviría la creación sin la resurrección? Por eso es infinitamente superior la recreación del mundo que la creación del mundo. En la noche de Pascua, en el pregón pascual, se dice una cosa muy hermosa: Señor, si hiciste maravillas al crear el universo, mucho más maravillosa fue la recreación del mundo. Si uno pudiera ver lo que nos obtuvo Jesús, que lo veremos en el cielo con la gracia de Dios, pero si uno pudiera ver lo que nos obtuvo Jesús con su muerte y resurrección, Dios mío, todo esto que vemos, tan bello, ¿no? Porque uno realmente mira el universo, es una belleza. Yo hace unos meses mandé unas fotos que mandaron de estos satélites que se mandan al espacio. Una maravilla, uno ve eso y dice, qué hermosura, pero también vemos cosas hermosísimas en la creación natural que tenemos, en animales, en paisajes, en personas. Sin embargo, nada se compara con lo que no vemos. Por eso, en lo que dice San Pablo, que es palabra de Dios, ni el ojo vio ni vino al pensamiento, no nos podemos ni imaginar lo que será contemplar, no la participación de la belleza que tiene la creación hoy, sino lo que será contemplar la belleza en su esencia, que eso es Dios, y la participación de toda la creación en esa maravilla de Dios. Por eso la Iglesia comienza a celebrar desde comienzo el Día del Señor, el primer día, que es el día de la recreación. Los primeros cristianos entendieron esto, iluminados por el Espíritu Santo ciertamente, que la clave era la resurrección del Señor. Es verdad que tenemos que pasar por la cruz, pero la meta es la resurrección. Hemos sido recreados, creados para la vida eterna. O sea, nuestra vida no se agota acá. El mundo de hoy se desespera por estas pocas horas que vivimos en este planeta. No se da cuenta que nosotros hemos sido creados para la eternidad. Todos los que estamos acá no dejaremos de existir jamás. ¡Qué maravilla! Porque además, por supuesto que corremos un riesgo, y por eso este ciclo de charlas, más allá de llamarlas charlas del confinamiento, es de tiempo que vengo hablando de cómo salvarte o para salvarte, porque tenemos que luchar nos tenemos que salvar, pero tenemos los medios. Y los medios son generosísimos. Dios no se deja ganar en generosidad.
Por eso el judaísmo se ha quedado en el Antiguo Testamento y en un Dios que no responde a la realidad de Dios. Los judíos, fíjense, ellos guardan ciertamente una llave. El padre Castiglione decía, ¿por qué? Porque está profetizado que antes de la venida de Cristo se van a convertir. De hecho, ha habido conversiones importantísimas, ¿no? Entre ellas la de Eugenio Scipoli, este gran rabino de Roma, murió santamente, está en proceso de beatificación, que ha sido el mar Eugenio por Eugenio Pacelli, por el Papa Pío XII, ¿no? Un hombre extraordinario realmente, y como él otros muchos. Pero vuelvo a decir, ellos se han quedado en el Antiguo Testamento y niegan los dos misterios centrales de la fe católica, que son la Santísima Trinidad y la encarnación del Hijo de Dios. Por ello puedo decir, la fe de los judíos no es mi fe, claro que no es mi fe. Ni los rabinos de hoy son mis padres en la fe. Mis padres en la fe son Isaac, Abraham y todos los santos del Antiguo Testamento. Pero no son mis padres en la fe los rabinos de hoy, que al contrario, que han rechazado a Jesucristo, no ellos, sino en sus padres, los mayores. Dios quiera que un día lleguen a descubrir la verdad de la fe, porque ellos tenían todo para descubrir. La Escritura habla de Jesucristo. La Escritura habla de hecho, este judío converso que les menciono, él se convierte leyendo la Escritura, meditando, dice, esto es Jesucristo, y ahí recibe la luz de la fe. Por eso los primeros cristianos comenzaron a celebrar el domingo en lugar del sábado, y eso que ellos eran judíos. Todas las primeras cosas que al principio no se sabía bien cómo era, si había que hacerse judío para hacerse cristiano. Sin embargo, comienzan a celebrar, claro, el domingo es el día en el cual uno vuelve a la vida. Uno dice, es el día, ¿cómo no vamos a celebrar este día? Ha resucitado el Señor. Yo tengo un amigo mío que a él lo operaron hace mucho de un cáncer, y él dice, yo celebro 2 días, mi cumpleaños y el día de la operación de cáncer, en la cual de alguna manera volví a vivir. Bueno, uno puede decir lo mismo. Nosotros volvemos a vivir por el domingo, por el día de la resurrección de Cristo. Este día tan grande, es el día el primer día de la semana, pero también podemos decir que es el 8º día, porque es el día en el cual Cristo, después del descanso, por eso en la liturgia oriental se habla de eso, ¿no? Del gran reposo. En la liturgia bizantina se habla del sábado como el día del gran reposo, en el cual Cristo descansa, por así decir, de la crucifixión, y resucita el día que no tiene ocaso, que es el día del Señor. Y el banquete del Señor es su centro. Jesús dice, venid y comed, cuando ya resucitado se aparece a los discípulos después de la segunda pesca milagrosa. Dice, no se atrevería a preguntarle quién eres sabiendo que era el Señor. Y luego también en Lucas tenemos el pasaje de los discípulos de Maús, cuando también lo reconocen en la fracción del pan. San Jerónimo va a decir, el día del Señor, el día de la resurrección, el día de los cristianos, es nuestro día. Por eso es llamado Día del Señor, porque es en este día cuando el Señor subió victorioso junto al Padre. Si los paganos lo llaman Día del Sol, también lo hacemos con gusto, porque hoy ha amanecido la luz del mundo. Recordemos que Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Hoy ha aparecido el sol de justicia, cuyos rayos nos traen la salvación. El punto siguiente del catecismo dice, el domingo es el día por excelencia de la asamblea litúrgica, en que los fieles deben reunirse para, escuchando la palabra de Dios y participando de la Eucaristía, recordar la pasión, la resurrección y la gloria del Señor Jesús, y dar gracias a Dios que los hizo renacer a la esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. O sea, fíjense, el cielo es inaugurado por la resurrección del Señor, por la Pascua ya realizada, y el que ha vencido, como lo dice el libro de Apocalipsis, es el león de la tribu de Judá, porque el cordero degollado ha sido capaz de abrir el libro e inscribir nuestros nombres en el libro de la vida. Por eso el domingo es el día por excelencia de la asamblea litúrgica, en que los fieles deben reunirse. Fíjense, hay una cosa que tenemos que entender, ¿no es cierto? Cuando hay amor, la ley no es necesaria.
El cuarto mandamiento que nos manda a honrar padre y madre, para quienes aman rectamente a sus padres, podemos decir, no necesitan recordarlo. ¿Por qué? Porque lo cumplen espontáneamente, porque lo hacen por amor. Lo mismo ocurre aquí, cuando se habla de santificar las fiestas, la persona que es cristiana de corazón está deseando que llegue ese día para poder participar de la asamblea. Más que deben tener que ser, los cristianos quieren celebrar para reunirse para escuchar la palabra de Dios. Cuando uno pregunta, ¿no? Dice, ¿es obligación oír misa todos los domingos? Es una mala señal, ¿no? Porque uno dice, a ver, ¿y si no fuera obligación? Como pasa hoy en día, que al haberse gritado los obispos en muchos lugares aquí en Argentina, por ejemplo, han gritado y todavía no han vuelto a restaurar la obligación del precepto dominical, y hay gente que no va a misa porque dicen, ahora no es obligación, yo prefiero mirarla por televisión. Bueno, esa persona no está entendiendo mucho, diría muy poquito, y además le falta mucho amor, porque realmente va a misa porque lo obligan, va a misa porque es pecado, no va a misa por amor a Dios. Entonces, es tan importante entender esto. Cuando la Iglesia nos recuerda el deber, es en el fondo porque hay en nosotros una carencia de amor. Es algo parecido a lo que ocurre en la meditación, volviendo a San Ignacio de Loyola, la meditación del infierno, ¿no? Cuando dice, Señor, si mi amor no fuera suficiente para apartarme del pecado, que al menos el temor de las penas del infierno sirva para apartarme. No es lo más perfecto, ciertamente. Por supuesto que es preferible no pecar, aunque sea de ese modo imperfecto, que pecar. Entonces por eso Dios permite también, pero es muy triste que yo no haga algo sabiendo que ofende a Dios simplemente porque las consecuencias que me puede traer a mí. Por eso el domingo tiene que ser un día que nosotros verdaderamente deseemos entrar, porque es una gran maravilla. El domingo es el día en el cual celebramos el regalo más grande que Dios nos ha traído, que es la gracia, porque si somos bautizados es porque un día Cristo nos redimió. No existiría el bautismo en ningún sacramento, ni la Iglesia, de no haber existido ese misterio de amor que es la redención del Señor. Por eso el día domingo, fíjense también hoy en día que ha pasado a ser una celebración a veces, casi igual, ¿no? También en esto ha habido mucha mala interpretación. Por ejemplo, se ha dicho, la gente iba a la misa a lucir vestidos o a lucir ropa. Por favor. Lo que pasa es que uno valora las cosas. O sea, antiguamente, yo me acuerdo cuando era pequeño, en casa, como todavía ocurre con algunas familias, a los chiquitos los visten bien para ir a misa. ¿Por qué? Porque es una forma de hacerle tomar conciencia del valor de lo que van a hacer. Lógicamente que vestirse bien no significa ir a lucir un modelo, pero vestirse bien significa tener respeto por Jesucristo. Una vez ve a la gente como va vestida a misa y dice, ¿este entenderá lo que está viviendo? ¿Entenderá dónde viene? ¿Cómo puede ser que venga con esta facha a la iglesia? Por favor. Y muchas veces, pobre gente, y esto lo digo también porque no lo hacen con mala voluntad, lo hacen porque nadie los ha catequizado, porque en ese sentido nadie les enseñó. Una persona que va a misa con un jogging con el cual hace deporte o vestido de jugador de fútbol, muchas veces es gente ignorante, pobrecita, no lo hacen con sentido de desprecio, pero nadie les dijo, mira que vas a entrar a un lugar santo, mira que donde sea está Jesucristo, está Dios Padre, la Virgen María, los santos, no estás solo. Entonces, ir decente, pero el domingo sobre todo tendría que ser un día en el cual uno le diera ese lugar también al Señor en los signos, porque para nosotros los signos sirven mucho. Yo nunca he visto una novia entrar de pantalones a casarse a la iglesia, no me refiero a una regularización matrimonial, en la cual hay sacramento, por supuesto, pero ya llevan años de convivencia. Yo me refiero cuando la novia es joven, cuando se casa, por así decir, y comienza recién la convivencia. Habitualmente las novias vienen con un vestido que no usan nunca más. Y sin embargo, ¿por qué? Por la importancia del día. Y el novio también se pone una ropa, un traje o yaqueo, lo que fuere, por la importancia del día. Valorar realmente lo que significa el domingo. El Señor semanalmente nos va descubriendo la grandeza de este día.
Sobre esto les quería, y con esto voy terminando, les quería mencionar la carta tan hermosa que escribió justamente San Juan Pablo II, llamada El Día del Señor, una carta que les recomiendo muchísimo su lectura, que tiene justamente varios apartados. El primero se llama Dies Domini, que quiere decir Día del Señor, porque el domingo es el día de la creación del mundo, y entonces habla justamente la celebración de la obra del Creador. Por medio de la palabra se hizo todo, al principio Dios creó el cielo y la tierra, el sábado como gozoso descanso del Señor, bendijo el séptimo día y lo santificó, recordar para santificar, del sábado al domingo. Luego capítulo 2 dice Dies Christi, día de Cristo, el día del Señor resucitado y el don del Espíritu, porque también Pentecostés ocurre en un día domingo, la Pascua semanal, el primer día de la semana, diferencia progresiva del sábado, el día de la nueva creación, como les decía yo, no de la creación del mundo material, sino de la creación del mundo de la gracia, por así decir, de todo este mundo maravilloso que nosotros no vemos, pero en el cual vivimos, en el cual somos beneficiarios. El octavo día, figura de la eternidad, el día de Cristo luz, el día del don del Espíritu, el día de la fe, un día irrenunciable. Tercer tema que se puede mirar el domingo, Dies Ecclesiae, el día de la iglesia, la asamblea eucarística, centro del domingo, la presencia del resucitado, la asamblea eucarística, la Eucaristía dominical, el día de la iglesia, pueblo peregrino, día de la esperanza, la mesa de la palabra, la mesa del cuerpo de Cristo, banquete pascual y encuentro fraterno. ¿Cómo tendríamos que preparar esa misa de un modo tan distinto? A veces la misa del domingo pasa a ser lo último que hacemos. Hay gente que a veces se pasa el día fuera y a las 9 de la noche en Buenos Aires, por ejemplo, van a misa, imagino que en España también ocurrirá, ya cansados, ya bueno, a ver, uy, Dios mío, nos quedó la misa todavía, tenemos que, ay, Dios mío, sí tenemos que ir. Qué lamentable, porque tendría que ser, el centro del domingo tiene que ser la misa. Tiene que ser el momento, a veces por eso es tan hermoso participar a misa a la mañana y temprano, pero una misa preparado, no para sacármela de encima. No voy a misa el sábado de la tarde y ya la tengo cumplida, el mío me queda... Es no entender el sentido del domingo. El domingo quiere ser un día que me hable, es un día sagrado, es un tiempo santo, es el día del Señor, el día para mirar más mi espíritu, el día que tenía que tener más tiempo para rezar con mi familia, tocar temas espirituales, hablar de Dios, todo ese tipo de cosas que tendrían que hacer y que lamentablemente no se dan. Va a ser el día a veces en el cual viene el fútbol, la siesta prolongada, la comida. No está mal que nos reunamos, al contrario, está muy bien que nos reunamos en familia, pero cuidado, que no deje de estar la presencia de Dios, porque ese día es justamente para dedicarlo al Espíritu. El Señor dice, tienen 6 días para trabajar. Bueno, el séptimo déjenmelo a mí, este día es mi día, atiéndanme a mí. Y lamentablemente qué pocas veces que se hace eso. Por eso también sigue hablando en este día de la iglesia de la misa a la misión, cómo tenemos que salir de la misa con todas las pilas cargadas, celebración gozosa y animada por el canto. Bueno, luego tiene domingo Dia Hominis, Dies Hominis, que quiere decir el día del hombre, día de alegría, del descanso, de la solidaridad, el día en el cual también es muy hermoso hacer obras de caridad. Finaliza con un capítulo dedicado domingo, día de los días, el Cristo y Alfa, nosotros vamos hacia el domingo eterno. Muy bien, vamos a terminar acá, tratemos de vivir y tratemos de aplicar todo esto ya este próximo domingo, pensar realmente, y los que puedan ir a misa, yo sé que son distintas las circunstancias, pero los que puedan participar, háganlo, y que sea una misa realmente valorada. Una misa, pensar qué regalo tan grande que tenemos cuando el Señor nos invita a la misa. Pensemos también el valor tan grande de todo lo que estamos recibiendo, ¿no? de la Eucaristía. Todo esto que yo vengo dándoles, la idea es que nos ayude a vivir lo más importante, que es vivir nuestra vida de fe. Nuestra vida de fe se desarrolla en lo cotidiano, pero no deja de ser vida de fe. Y valorar la misa. Los que puedan ir a misa con más frecuencia, háganlo. En el cielo, miren,
de estas revelaciones privadas que hay, que por supuesto hay que mirar siempre de dónde vienen, pero hay una que yo creo que es así. Dicen que a un alma del purgatorio le dijeron una vez si querría volver a la vida, y dijo, para una sola cosa. ¿Para qué? Para ir a misa. Una sola cosa, una misa más. Tener una misa más en la vida. ¿Cuánto vamos a valorar al fin de nuestra vida la misa más? La misa que hemos tenido de más. Cuando apreciemos el fruto inmenso que tenemos en la misa. Cuando apreciemos el valor tan grande, todo lo que estamos acá, no solamente pedimos por nosotros, pedimos por tanta gente. ¿Cómo tenemos que valorar lo que es una misa? Y la misa del domingo muchísimo más. Hablar con los niños, educar a los chicos, se los bombardea con tanta basura. Y a veces, yo sé de familias que por supuesto que lo hacen y ejemplarmente, pero ¿cuántas familias que los niños no tienen una palabra? Que van a misa y van como forzados, sí, bueno, tengo que ir a mí, uy, sí, papá me lleva, no entiendo nada. Bueno, explicar, tratar de dar al niño nociones. Los niños no son tontos. Yo ahora después voy a ir explicando la liturgia, qué significa cada cosa, los colores, todo, pero valorar todo esto. Pidamos a la Santísima Virgen, ¿no es cierto? Pongámonos en sus manos y pidámosle aprovechar estos tiempos litúrgicos, el hoy, como digo, hoy, que nunca sabemos cuándo será el hoy definitivo, en el cual ya entraremos en el hoy para siempre, ¿no? Porque un día nos vamos a ir de este tiempo transitorio hacia lo definitivo, pero valorar todo este hoy de la liturgia. Muy bien, les doy ahora la bendición final. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos vosotros, sobre vuestras familias y permanezca para siempre. Amén. Muy bien, podemos quedar en paz, que el Señor los bendiga, que tengan todos un muy buen fin de semana. Que el Señor los bendiga. Hasta luego, Graciela. Adiós. Chao, María Teresa. Adiós a todos. Me alegro de verlos. Familia Warley. Todos los... Muy bien. Adiós. Hola. Hasta luego. Nos estamos viendo. Adiós. Hasta la próxima, si Dios quiere. Muy bien, bueno, hasta prontito. Hasta luego. ¿Cerrás vos, Carola? No sé si me escucha. Muy bien. Hasta pronto. Adiós, Gerardo, desde México un saludo, o de Argentina.